Hola, queridos amigos. Nos alegra sinceramente volver a saludarles. Hoy tendremos una conversación con el estimado Igor Mikhailovich Danilo. Saludos. Igor Mikhailovich, en la transmisión anterior hablamos de que una persona adquiere lo que paga con su atención. Lo que paga por adelantado es lo que obtiene como resultado. Entre otras cosas, esto se aplica a los pensamientos negativos, los pensamientos como «soy débil, no tendré éxito». Y usted ha dicho que no hay que desesperarse y no hay que comprar esos pensamientos negativos, que hay que elegir la vida, elegir el buen humor, elegir la alegría. ¿Sabe? Me parece que hay otro punto clave del que habló en la transmisión anterior, que incluso si tienes la oportunidad de adquirir la vida más maravillosa aquí, es necesario entender que este mundo es temporal y que no deberías gastar todo lo que tienes en este mundo temporal. Debes dejar al menos el 10% de tu atención en adquirir la paz. Y, ¿sabe? Cuando en la transmisión anterior dijo que sería bueno realizar prácticas espirituales 5 veces al día durante 30 minutos, inmediatamente surgieron muchas preguntas. Por ejemplo, si realizo prácticas espirituales 2 veces al día durante 30 minutos, ¿estoy condenado o qué? O bien, ¿qué pasa con la práctica dinámica cuando una parte de la atención se destina a resolver ciertas tareas durante el día, mientras que la otra parte de la atención se centra en la experiencia a través de los sentimientos? Así, surge la siguiente pregunta. ¿El momento de práctica es qué? ¿Qué es el momento de práctica? ¿Qué es el momento de práctica? El momento de la práctica, amigos míos, es la vida, es realmente la vida. Cuando el fuego arde en ti, es este momento. El fuego debe arder siempre. Mientras una persona aquí tenga una comprensión de dónde está, y mientras una persona aquí tenga conciencia de que está aquí, este fuego no debería apagarse. Este es el momento de la práctica. En general, cuando una persona se embarca en el camino espiritual, ese es el comienzo de la práctica. Y el final de la práctica es cuando deja su cuerpo y se vuelve igual entre los iguales. Es entonces cuando la práctica termina y es cuando comienza la vida. Mientras que durante todo el tiempo que estemos aquí, tiene que haber práctica, si hablamos de la práctica espiritual. ¿Y qué hay de la práctica dinámica? Bueno, digamos... Pero esta es la práctica dinámica, en realidad. Después de todo, en cada momento de tu estancia aquí, debes mantener este fuego del amor dentro de ti. No debes extinguirlo ni disminuirlo de ninguna manera. Debes aumentarlo. ¿Verdad? Esta es la práctica dinámica. Después de todo, vives, te mueves, estás ocupado con muchas cosas. No importa en qué estés ocupado, amigo mío, si no hay fuego en ti, el fuego interior del amor, entonces no vives. Alguien más vive en tu lugar, pero no tú. Es una existencia sin sentido aquí. ¿No es así? Sí. También, Igor Mikhailovich, hay la siguiente pregunta. Digamos que hay muchas personas que no tienen éxito en las prácticas espirituales, pero dicen que cuando se comunican con la gente en algún lugar, por ejemplo, hablan, transmiten la verdad o participan activamente en el proyecto Sociedad Creativa, es decir, construyen el mundo que los profetas soñaron, entonces sienten esta ignición dentro de ellos, como el fuego del amor está ardiendo en ellos. Pero cuando se sientan a practicar, la conciencia se activa inmediatamente y les impide profundizar. Por lo tanto, les preocupa si este tiempo de comunicación con otras personas, digamos 30 minutos de comunicación con otra persona mientras está en el amor, se equipara a 30 minutos cuando una persona está completamente, profundamente en la práctica espiritual. Bueno, depende de qué comunicación se trate y en qué tipo de amor se encuentre. De acuerdo. Esto es una broma, amigos. Mientras que en realidad la práctica dinámica es precisamente la práctica espiritual. Cuando se comunican con la gente, cuando trabajan en proyectos, cuando, digámoslo breve y claramente, cuando trabajan no para ustedes, sino para toda la humanidad, precisamente desde una perspectiva espiritual, desde una perspectiva humana universal, pero no para ustedes mismos.
Esto ya es práctica. Por eso, esto se enciende dentro de ti, porque se dan fuerzas adicionales. ¿Ves? Cuando una persona sirve al mundo espiritual y defiende sus intereses aquí, se le dan fuerzas adicionales. Por eso hay alegría y ligereza interior, y el fuego interior se enciende. Sientes que quieres abrazar a todo el mundo, y las oportunidades se amplían, ¿no es cierto? Sí. Pues esto es la práctica. Es necesario estabilizarse en este estado, y después probablemente tendrás éxito. Sí, pero ¿por qué una persona no tiene éxito? ¿Por qué fracasa? Cuando una persona está en la comunicación, en las tareas, está ardiendo por dentro. Sí. Más tarde se sienta, se calma y empieza a realizar una práctica espiritual. No importa si es una práctica de oración o de meditación. Toda una orquesta empieza a tocar alrededor, por así decirlo, y aparece un director. Cierto. Junto con un apuntador. Sí, un comentarista en tu cabeza, Por supuesto. que te dice cómo sentarte, Sí. cómo inhalar y exhalar amor, etc. Pero, ¿por qué ocurre esto? Sí. Porque una persona se sienta y empieza a escuchar exactamente a quien no debe escuchar. Ese es todo el fenómeno. Mientras que cuando una persona tiene un objetivo, entiende y sabe que lo hace por la gente, no por sí misma, sino por la gente, cuando defiende las posiciones del mundo espiritual o cuando cumple la voluntad de los profetas, construyendo lo que los profetas soñaron, esa misma sociedad creativa. Por supuesto que esta persona está ardiendo por dentro y por supuesto que tiene éxito en todo. ¿Por qué? Porque está ocupada y toda su atención se centra en la acción. Mientras que en ese caso, cuando se sienta en una práctica espiritual, meditativa o de oración, su atención se centra en sí misma. No dentro de sí misma, sino en sí misma. Y aquí viene un pensamiento. ¿Me he sentado correctamente? ¿Estoy cómodo o incómodo? Un mínimo pensamiento y ya está. La persona se aferra a él y vuelve. ¿A dónde? A los tentáculos de este pulpo. No hay otro nombre para él, que le chupa como una sanguijuela con todos sus tentáculos y no deja que la persona se vaya, ¿verdad? Así que todo es simple, pero se puede deshacer de eso también. Solo hay que practicar. Los chicos también hacen la siguiente pregunta. Cuando te sientas en la práctica espiritual y tu conciencia se activa notablemente, hay imágenes, pensamientos, etc. ¿Merece la pena continuar la práctica? ¿Continuar qué? ¿Hablando con el Shaitán? Esta misma lucha con los pensamientos. Esta lucha, el alboroto en la cabeza. Sí, que hay que continuar. Práctica espiritual. Sí, hay que hacerla. Y no hay nada de qué avergonzarse. Si no te sale y la conciencia es muy activa, digamos, de empezar con cosas sencillas. No importa cuántos años lleves practicando oraciones. Podrías pasar toda tu vida asistiendo a la iglesia, a templos de todo tipo, o ser un monje durante 50 años. No importa en absoluto. Si no has superado al Shaitán en tu cabeza, entonces significa que debes aprender a hacerlo, ¿verdad? Sí. No importa. Debes empezar con cosas elementales y sencillas, entrenamiento autógeno, meditación o prácticas de oración dirigidas a la concentración precisamente en la percepción a través de los sentimientos. Y todo funcionará, pero no debes escuchar a los demonios en tu cabeza. Bueno, si resulta muy difícil, entonces puedes usar la práctica círculo. Hemos hablado de ella, pero la práctica loto es mejor. Efectivamente, para hacer el entrenamiento autógeno hay que concentrar la atención. Absolutamente. Ya saben, como ha dicho, es como una tienda de comestibles. Vienes a comprar el pan y para que no salgas con 2 carros de alimentos, sino que sepas exactamente lo que compras. Absolutamente cierto. Y el entrenamiento autógeno funcionará solo si tu atención no está dispersa. Por supuesto. Sino, por el contrario, enfocada. Cuando estás concentrado en la acción. ¿Por qué? Porque la vida es así. Hay mucha información diversa. Digámoslo simplemente. Nuestra conciencia nos ha abrumado hasta tal punto que no nos permite centrarnos en una sola acción. He aquí un ejemplo sencillo, ¿sí? ¿Cómo aprender a no prestar atención a la conciencia en la práctica, sino a realizarla a través de los sentimientos? Digamos, a descubrir esta práctica espiritual mediante la percepción a través de los sentimientos. Deben enfocar su atención precisamente en eso, amigos. Un ejemplo sencillo. La gente dice, ¿es posible aprender eso? Traten de tomar una taza de café llena, sin tapa, y cruzar toda la ciudad. ¿Podemos hacerlo? Sí.
Podemos, incluso pasando por una multitud de personas, por todos los semáforos y todas las tiendas. Seríamos capaces de hacerlo. ¿Por qué? Porque hay una acción clara en este caso, ¿verdad? Hay un cierto algoritmo. Estás enfocado, pero al mismo tiempo, ¿qué estás haciendo? Al fin y al cabo, estás caminando y también estás prestando atención a los automóviles. Sí, periféricamente. Por supuesto, pero tu atención está centrada en la taza de café, ¿verdad? Es posible, ¿verdad? Sí. Lo mismo es posible en este caso. Si estás concentrado, entonces no prestas atención a la periferia. También, ¿sabe? Mucha gente cuando se encuentra con una experiencia interior tan vívida de sentimientos, se preocupa, ojalá no perdiera este estado, ojalá no lo perdiera. Y lo pierden. ¿Por qué? Porque pagan por no perderlo. ¿Lo ves? Cuando una persona ha obtenido la experiencia de entrar en contacto con el mundo espiritual, independientemente de las circunstancias, pero se ha encendido una llama en ella, empieza a preocuparse. Ojalá no se apague. Se apaga. Esto es una duda. La persona apaga esa llama. En otras palabras, ¿qué compra? Un extintor, ¿verdad? Y ella misma apaga su propio fueguito, en vez de mantenerlo, alegrarse y vivir. ¿Por qué dura 2 o 3 días? Y para algunas personas, este impulso interior no dura ni un día y ya está. La conciencia lo borra y elimina. ¿Por qué? Porque pagamos por los miedos, pagamos por las dudas, por nuestra inmadurez, imbecilidad, perdón, no hay otra forma de decirlo. Al fin y al cabo, esto es realmente cierto. Nuestra debilidad mental no se puede llamar de otra manera. Es precisamente la fuerza de nuestra conciencia. ¿Lo ves? Lo que nos obliga a ser tan retardados y débiles de mente. Eso es cierto. Lo pagamos nosotros. Pagamos con nuestra vida, con nuestra atención. ¿Para qué negociar con el sistema y pagarle por nuestros propios problemas? ¿Para qué? La vida debería ser alegre, agradable y maravillosa. Es comprensible. Vivimos en sociedad y pueden pasar muchas cosas. Lo diré así. ¿Qué es la verdadera vida? Significa no perder el sentimiento de alegría y amor a pesar de todo lo que ocurre a tu alrededor. ¿Por qué? Porque solo puedes hacerlo cuando te das cuenta de que tu cuerpo es mortal, de que todo lo que te rodea es finito, mientras que existe la vida eterna, y tú anhelas esta vida eterna. Cuando toda tu atención y toda tu esencia humana se centran en alcanzar la vida, entonces tendrás éxito. Y entonces nada te obstaculizará. Incluso esos directores dejarán de agitar sus batutas ante tu cara. O quizás no dejen de hacerlo, pero ya será su problema, no el tuyo. Dejarán de hacerlo. Verán, nuestra conciencia nos distrae o nos molesta, por decirlo simplemente, solo cuando nos distraemos. Sucumbimos a ella y pagamos por todo esto. Si no reaccionamos a todas sus formas y métodos para nuestra distracción, entonces se calma. Si no pagamos a este director que agita su batuta en nuestra cabeza y marca nuestros ritmos de pensamiento, entonces soltará su batuta, se sentará y fumará nerviosamente. ¿Por qué? Porque se quedó sin ingresos, y sus ingresos son nuestra vida. Recuerdo que dijo, ¿quién no vendría a ti si eres tan hospitalario y pones generosamente tanta comida en la mesa, verdad? Por supuesto, exactamente, así es. ¿Quién no complacería al anfitrión quedándose tanto tiempo en su campo? Por supuesto, si recibimos huéspedes no invitados, pero por desgracia esperados. ¿Por qué? Porque empezamos a esperarlos, ¿sí? No los invitamos, pero los esperamos. Bien, volvamos de nuevo al hecho de que una persona experimentó un impulso espiritual, un fuego se encendió en ella, un fuego de amor y de alegría, e inmediatamente comienza a desarrollar dudas en sí misma, ¿verdad? ¿Cómo no apagarlo? ¿Cómo retenerlo? Pero, ¿quién es ese? Esos son exactamente los huéspedes no invitados, pero esperados. ¿Por qué son esperados? Porque tú mismo lo haces. Es tu elección, ¿verdad? Hay una pregunta más, Igor Mikhailovich. A veces la gente se separa un poco de la conciencia, por así decirlo, y ve y nota que aquí está llegando un pensamiento, aquí están, los veo. La pregunta es la siguiente.
¿Por qué una persona sigue observando sus pensamientos? ¿Por qué no logra alejarse de esos pensamientos? ¿Es interesante para ella o qué es eso? Sabes, yo lo compararía con una persona que tiene tendencia al suicidio. ¿Por qué? Porque los médicos le tratan y le ayudan, pero él sigue intentando suicidarse. La pregunta es, ¿por qué? Definitivamente hay algún tipo de interés allí. Para atraer la atención de alguien. Los suicidas luchan ¿por qué? Por nuestra atención. No buscan suicidarse. Los que realmente lo buscan lo hacen en silencio. Pero para la mayoría de ellos es un espectáculo para atraer la atención. Entonces, ¿por qué cuando nos sentamos, digamos, en esa misma práctica, empezamos nosotros mismos a crear las condiciones para que vengan estos demonios? Asimismo, seguimos abordando este proceso de alguna manera equivocada, diría yo, y llamamos su atención hacia nosotros mismos, que me he sentado en la práctica espiritual, ahora me convertiré en un bodhisattva y les mostraré a todos. Estoy descifrando, disculpen amigos, pero muchas personas tienen este patrón. Es como si desafiáramos a los demonios, mientras que en realidad damos invitaciones a una cena, en la que nosotros mismos somos la cena. Esa es toda la esencia de este proceso. Si realmente tienes la intención de realizar correctamente una práctica espiritual, nada ni nadie te obstaculizará y nadie te distraerá. Todos esos pensamientos extraños tendrán lugar mientras paguemos por ellos con nuestra vida. En cuanto dejemos de pagar, todo desaparecerá. El simple ejemplo de la taza de café del que hemos hablado es un ejemplo maravilloso. Cuando tu objetivo es acumular el amor de Dios, e inviertes tu atención en ello, y con la percepción a través de los sentimientos, digamos, realmente aspiras a ello. Al menos en el 90%. Desenergizas a todos esos huéspedes, simplemente no los escuchas, no son interesantes para ti. ¿No es así? Entonces todo empieza a funcionar. Sí, es difícil, sí, hay que aprenderlo. Estoy de acuerdo, claro que hay que aprender. Por esta misma razón, digamos, se crearon los mantras, así como diversas formas y métodos, como el entrenamiento autógeno. Aprender a concentrarse en algo. Después de todo, de nuevo, en nuestra sociedad actual, la capacidad humana de centrar la atención en algo ha disminuido mucho. Sí, por cierto, ¿con qué se relaciona esto, Igor Mikhailovich? Porque dicen que los estudios indican que en el año 2000 una persona era capaz de mantener su atención durante 12 segundos. Ya en 2015 ese periodo de tiempo era de 8 segundos. Así que la gente se pregunta, ¿nos estamos volviendo más estúpidos? ¿O es en realidad el efecto de, digamos, es el progreso tecnológico, las redes sociales, internet y el pensamiento en clic? ¿Sabes? En realidad nos estamos volviendo más estúpidos. En cuanto al pensamiento en clip, no se debe a los videoclips ni a que se produzcan videos cortos. Son las redes sociales las que se están adaptando a nosotros. Después de todo, hay algoritmos sencillos en esas mismas redes sociales. Ven perfectamente cuánta atención podemos mantener en la mayoría. Así que concluyen que hoy en día una persona puede mantener su atención durante 8 segundos como máximo. De ahí que presenten la información sin cambiar la imagen durante 8 segundos como máximo. Entonces empieza a funcionar. Es decir, lo percibimos. Todo esto se estudia y se observa. En cuanto a la disminución de nuestra capacidad de concentración, la atención, no se debe a un gran flujo de información. Se debe exactamente a la aceleración de nuestro tiempo. En otras palabras, estamos perdiendo rápidamente nuestra esencia humana como sociedad en general. ¿Cómo afecta este hecho al camino espiritual de una persona? Negativamente. Lo diré así, negativamente. ¿Por qué? Porque la capacidad de concentrarse en una sola cosa no es simplemente una capacidad. Muestra precisamente, digamos, la predisposición de una persona a percibir la información espiritual, a la percepción a través de los sentimientos. Aquí hay una correlación directa. Y cuanto más personas del primer tipo hay, más rápido disminuye.
en la sociedad en general. La capacidad de concentrarse en algo durante un periodo de tiempo más largo es un problema serio para todos, pero muestra el estado de nuestra sociedad en general y lo que nos está sucediendo. O, para decirlo simplemente, la gente muere, el número de visitantes al infierno aumenta, mientras que el número de visitantes al cielo no lo hace. Esto es algo en lo que vale la pena pensar. O, para decirlo de forma aún más simple, el número de subpersonalidades en las nuevas generaciones es mucho mayor. De ahí la disminución de nuestras capacidades mentales, por así decirlo. Y la capacidad de concentración no son tanto las capacidades intelectuales, sino las mentales, es decir, nuestra libertad. Nuestra libertad está disminuyendo, mientras que esta es la libertad de elección, la libertad de la vida. Esa es la respuesta. También hay la siguiente pregunta, Igor Mikhailovich. En su vida muchas personas se guían por el principio de actuar como te sientas cómodo. Estoy cómodo ahora, así lo siento, y lo más probable es que sea correcto actuar según mi intuición. Pero, ¿quién siente por ti? Exactamente. Una pregunta sencilla. ¿Quién vive por ti? ¿Quién siente por ti? Después de todo, la percepción a través de los sentimientos no es tan fácil de desarrollar. Hay que esforzarse, amigos míos. Mientras que nuestros componentes emocionales son una categoría de percepción completamente diferente. Después de todo, las emociones se mezclan con la química, con las reacciones en el cuerpo y, de nuevo, con los dictadores en la cabeza, pero de ninguna manera es, digamos, un componente de nuestra personalidad, porque una persona como personalidad, esto es algo completamente diferente. Pero cuando la personalidad es inmadura, cuando ni siquiera se le da la oportunidad de darse cuenta de que es personalidad, de que existe, es cuando todo esto sucede. El problema de la humanidad moderna es que no nos percibimos como personalidad. Nos percibimos como algo completo, pero al nivel de la conciencia ni siquiera primaria, sino secundaria. Ahí es donde está el problema. Así que resulta que vivimos en una ilusión, la más natural, la que nos forma nuestra conciencia secundaria. La legión de esas máscaras. Absolutamente correcto. Toda nuestra vida transcurre, la vida de todos en general, esto es para que tengan una comprensión, solo en nuestra conciencia, porque la información que la conciencia nos da como personalidad, eso es lo que percibimos. Gracias a la conciencia, vemos algo o no vemos algo. De ahí que hay muchos fenómenos. Por eso, percibimos una misma cosa de forma diferente. O si se cambia un poco las condiciones, la conciencia completa la imagen. La gente dice, el cerebro completa la imagen. Es la conciencia la que la completa. El cerebro, puede recibir y transmitir. No es capaz de nada. Solo puede dar lugar a imágenes, ya saben. Esa es su función. Y eso es todo. Es un vínculo de conexión, nada más. Y aquí está la siguiente cuestión, Igor Mikhailovich. Una gran cantidad de personas, además de identificarse completamente, digamos, con la conciencia secundaria, se detienen en su desarrollo espiritual en la etapa de un observador desde la conciencia primaria y no comprenden plenamente la diferencia esencial entre el observador desde la conciencia primaria y el observador desde el principio espiritual, donde tú eres la personalidad. La diferencia es enorme. Cuando observamos la conciencia secundaria desde la posición de la conciencia primaria, sí, tenemos una percepción amplia. Vemos todo lo que está pasando, ¿verdad? Si ya nos hemos entrenado, es decir, si lo hacemos a un nivel decente, vemos de dónde vienen los pensamientos y cómo sucede todo. Es decir, vemos todo. Sin embargo, todo esto es externo. Mientras que cuando somos un observador desde la posición espiritual, como personalidad, entonces estamos más centrados en la percepción a través de los sentimientos. Esto es diferente. Es decir, no observamos cuál conejo a dónde está corriendo, qué camino está cruzando a alguien o cualquier otra cosa. ¿Lo ves? ¿O qué pensamiento se acerca? Por supuesto, eso es lo que quiero decir. Era una alegoría, perdón. En realidad, cuando percibimos a través de los sentimientos, lo entendemos todo. Percibimos, pero entonces tenemos una comprensión de por qué este conejo en particular corre por ese camino. Es decir, qué pensamiento ha surgido y a dónde nos llevará. ¿Lo ven? En otras palabras, podemos ver tanto el comienzo de una acción como la lógica de a dónde se supone que nos llevará, es decir, tanto la causa como la consecuencia que puede formarse. Y en este punto, ya desde la posición de un observador espiritual, desde la posición de la personalidad, podemos elegir o no elegir, es decir, podemos pagar por esta acción o no pagar.
por esa realidad que, digamos, nuestro cuerpo y nosotros como personalidad, junto con él, adquiriremos, junto con nuestras conciencias. Esa es la diferencia. Pero en la etapa inicial del desarrollo espiritual, de todas maneras, se recomienda a algunas personas cultivar Absolutamente. e invertir atención Absolutamente. para que un niño, como ha dicho, se convierta en un director general. Uno debe madurar. ¿Verdad? Sí. Esta conciencia primaria. Por supuesto. Cuando entrenamos la conciencia primaria, es decir, estamos en la posición de un observador desde la conciencia primaria sobre todas las acciones de la conciencia secundaria, esta es una práctica muy simple, amigos. Bueno, mucha gente, sobre todo los que no están muy familiarizados con esta terminología, dirán, ¿qué es eso? ¿Cómo? Lo explicaré. Te sientas, te calmas y observas tu conciencia. Estableces algún programa, pensar en algo, hablar de ello en un diálogo interno. Y al mismo tiempo observas este proceso. Ese punto o ese lugar desde el que observas cómo funciona la conciencia, cómo te llegan los pensamientos, cómo se resuelven estos procesos, pero no interfieres, observas. Este es exactamente el observador desde la conciencia primaria. Todo es simple. Sin embargo, al educar a este niño, y sabemos que la conciencia primaria detiene su desarrollo aproximadamente al nivel de los 6 años, de 5 o 6 años, es como la edad de un niño. Y ahí es donde realmente lo nombramos como el director general de toda nuestra vida. Observa, empieza a gestionar, pero debemos recordar, amigos, que como cualquier director general, nuestra conciencia primaria es corrupta, tiende... Es una traidora. Sí, a traicionar y a crear esquemas corruptos. Eso es natural. Así que, como comienzo, es bueno. Sin embargo, no recomendaría guiarse por la conciencia primaria, por este observador, en la vida en general. ¿Por qué? Porque la conciencia primaria es muy corrupta. Es donde mejor se alimenta, por lo tanto... Y de nuevo, es mortal. No puede abogar por tu logro de la vida. Esa no es su función. Por lo tanto, debes convertirte en personalidad. Debe liberarte de todos los dictadores en tu cabeza y realmente ir a Dios. Y a Dios se puede llegar solo a través del amor, ¿verdad? Sí. Mientras que todo lo demás que les han contado es secundario, amigos. Esas mismas prácticas son buenas, son necesarias. Y hemos hablado de ello, al menos 5 veces al día durante media hora para alcanzar la paz. Sí, esto es cierto, amigos. Eso es para los que están empezando. Pero cuando una persona adquiere una experiencia inicial, es mejor no detener este fuego interior en absoluto. Entonces, las prácticas sirven para que te sintonices. En realidad, todos nos distraemos. Hay vida cotidiana, hay problemas. Y la gente dice, bueno, hay niños, hay otra cosa, hay trabajo. Eso está claro. Te distraes. Sí, no siempre consigues encontrar el tiempo. El ajetreo de nuestra vida y demás, encontrar el tiempo. Pero si hacen todo con el sentimiento del amor interior y no pierden este sentimiento, esto es la práctica. Pero cuando lo perdemos, ahí es donde hay que parar y realizar una práctica. Bueno, ya sabes, esto ya es como la segunda o tercera etapa, pero sí que deberías empezar por recordarte a ti mismo, al menos 5 veces al día, que debes, digamos, aprender a amar. Y una vez que lo aprendas, es necesario mantener este amor. Debe haber un diálogo incesante con el mundo espiritual. Entonces es correcto. Y tan pronto como se debilite, aunque sea un poco, hay que dejar todo y sentarse a practicar. Es una especie de diapasón, sintonizar con esto. Totalmente cierto, porque este fuego hay que mantener. Debe crecer y no debe disminuir. Y hay que vigilarlo, como un hogar. Ya saben, hay una expresión, una guardiana del hogar. Así que todos nosotros debemos ser los guardianes de nuestro hogar interior para obtener la vida. Sabe, Igor Mikhailovich, gracias a lo que ha dicho, viene la comprensión de por qué algunos de los santos padres mencionaron que si, estando en oración, de repente te encuentras en una posición en la que te llega la gracia, debes interrumpir la oración. Precisamente en este punto, uno se da cuenta de que las prácticas de oración y de meditación no son más que un instrumento. Una herramienta para lograr la práctica espiritual. Práctica espiritual. Mientras que cuando la gracia viene a ti, ¿qué comienza? La práctica espiritual. Sí. Y el objetivo de todas esas prácticas de oración
Esos mantras, meditaciones y todo lo demás es alcanzar ese estado. En cuanto lo hayas alcanzado, detente y permanece en ese estado. Y después debes prolongarlo todo lo posible. ¿Por qué? Porque esto es la práctica espiritual. Esto es la vida. Mejor aún, es conservarlo para siempre. Esto no significa que tengas que permanecer en la práctica espiritual hasta el infinito, aunque me gustaría que sea así. Sin embargo, la vida no lo permitirá. Nuestro cuerpo tiene muchas necesidades y tenemos que servirlo como esclavos. Sí, amigos míos, nosotros, como personalidades, tenemos que servir a nuestros cuerpos y cumplir muchos deseos desde nuestra conciencia. Así es el mundo. Pero estas dificultades son necesarias para que nosotros, como personalidades maduras, como iguales, entremos en el mundo espiritual y seamos iguales entre los iguales y dignos entre los dignos. Y esto es lo correcto. Igor Mikhailovich, hay mucha gente en el mundo que trabaja activamente para difundir la verdad y aumentar el amor en todo el mundo. Y, ¿sabe? Me doy cuenta de cómo la conciencia los atrapa en el siguiente punto. Precisamente en el momento en el que están difundiendo la verdad y multiplicando este amor mediante la comunicación con otras personas, la conciencia les dice: ¿sabes? Ahora te estás perdiendo el momento de la práctica grupal. Digamos, cuando todas las personas se sumergen en la práctica juntas, cuando están en sintonía y se fortalecen mutuamente. Y recuerdo muy bien que hablaba de la eficiencia de cada persona, de que lo más importante es esencialmente... Bueno, si miramos desde esta perspectiva, desde la perspectiva del mundo espiritual, entonces, cada persona que está en este mundo debe venir al mundo eterno e infinito. ¿Por qué? Porque la esencia de un ser humano está precisamente en obtener la vida. Este es un criterio. También hay otro. Es el coeficiente de utilidad para el mundo espiritual de un ser humano que está aquí. Porque a veces sucede que una persona nunca ha realizado ninguna práctica ni oración. Y de hecho, se consideraba atea, pero hizo tanto por el mundo espiritual que obtuvo la vida. Genial. Porque lo llamaba de otra manera. Ya sabes, desde el punto de vista ateo, cultivaba el amor por la humanidad en sí mismo, transmitía la esencia y la verdad a la gente, defendía las posiciones de la verdad y la justicia que provenían de su personalidad. Y ya está, tales cosas también sucedieron, raramente, por supuesto, muy raramente, pero sucedieron. Esto también es un ejemplo. Y cuando una persona realiza, digamos, una acción que es agradable para el mundo espiritual, defiende sus posiciones, es, ya sabes, como si hubiera una oscuridad total. Y la gente está caminando en esta oscuridad, buscando algo, y alguien trae la luz. Y la gente comienza a reunirse hacia esta luz, ven el camino y salen de estos pantanos y ciénagas a un camino bueno, liso y firme que los lleva al hogar. Dime, esta acción de iluminar el camino al hogar para la gente desde los pantanos y la oscuridad por un buen camino, ¿es comparable a una práctica grupal en términos de la efectividad de un individuo en particular? No. Yo también creo que no. Es mucho mejor y mucho más valioso. ¿Verdad? Así que sí. Y no son ellos los que se preocupan. Después de todo, como personalidades, entienden que esto es correcto y siguen actuando. Sin embargo, siguen dejando que la conciencia los manipule. Pero no se rinden. Que evalúe su espiritualidad, sí. Pero no se rinden, siguen actuando. Eso ya es genial, ya están a un paso de la victoria. Al escuchar a la conciencia, la cargan aún más. Hacen lo correcto. Y entienden perfectamente que si la próxima vez vuelve a cantar su canción... Significa que hay que añadir carga para ella. Sí. Significa que nuestra conciencia tiene demasiado tiempo libre y le damos demasiada energía. Le damos demasiada de nuestra propia vida para que nos domine. Significa que no está ocupada. Mientras que cuando la conciencia está 100% ocupada, no tiene tiempo para cosas estúpidas.
¿verdad? Mientras que la mejor manera de domesticar la conciencia es asegurar el hambre para ella, para la conciencia, no para un humano, enfatizo. Cuando le prestas menos atención y escuchas menos a ella, a sus tonterías, cuando estás ocupado con algo, solo haces eso. Supongamos, tomemos esa misma práctica de oración en cualquier religión, una buena oración, solo que no esas oraciones en las que la gente pide el pan de cada día, la salud, los beneficios, las posiciones y todo lo demás para sí misma. Ya saben, no una especie de oración apexiana, sino una normal en la que una persona alabe a Dios, en la que pida el amor de Dios. Bueno, algo bueno de ese tipo. Y concentrándose en eso, no hay que dejar que los pensamientos se cuelen. Eso ya es un camino hacia la práctica espiritual. Mientras que alcanzar la práctica espiritual puede considerarse ya un medio camino hacia el hogar, ¿verdad? Lo único que queda es mantener dentro de uno mismo ese amor que nace en las prácticas espirituales. Pero en este caso depende de cada persona. Al fin y al cabo, podemos llevar una taza de café por toda la ciudad sin derramarla si queremos. Entonces, ¿por qué no podemos llevar el amor que se ha encendido en nuestro interior, el amor por el mundo espiritual, durante un solo día? Podemos, amigos míos, podemos. Al igual que el café, podemos llevarlo a través de todo nuestro día sin derramarlo a la conciencia. Solo hay que ser diligentes. Igor Mikhailovich, ¿es posible alcanzar la paz o la vida solo permaneciendo en prácticas meditativas o de oración? Bueno, responderé así, amigos, para que quede claro, un poco por asociación. ¿Qué es una práctica de oración? La ejecución de algunos mantras semánticos, enfatizo, no simplemente abracadabra, o prácticas meditativas. Es aprender a escribir. Cuando aprendes a escribir para que luego, en las prácticas espirituales, escribas la obra de tu propia vida. ¿Se entiende? Pero la esencia de todo, amigos, es, en realidad, el amor. Hay que aprender a amar y a llenar este mundo de amor. Así que, amigos míos, empecemos con una cosa sencilla, simplemente con amarse unos a otros. Gracias. Muchas gracias, Igor Mikhailovich. Gracias a ustedes, amigos.